En mi fiesta de cumpleaños, mi suegra susurró algo al oído de mi esposo, y vi el cambio en sus ojos antes de poder reaccionar. Al momento siguiente, su bofetada me envió chocando al suelo. Aturdido, me acosté allí mientras se volvía para caminar hasta que una risa lenta escapó de mis labios. Se congeló, su rostro drenado de color. El correo electrónico brillaba en mi pantalla como una confesión. El desembolso de Harrington Trust requiere un estado civil continuo de no menos de 5 años sin presentaciones de separación. Mi mano tembló mientras la reenviaba a mi servidor encriptado. La pieza final en su lugar. Detrás de mí, el amanecer gris de Boston se filtró a través de cortinas de diseñador. James había insistido en cortinas que cuestan más que mi primer auto. Cerré mi computadora portátil cerrada cuando se abrió la puerta del baño. Steam se eliminó cuando James emergió, toalla envuelta alrededor de su cintura. Su cuerpo todavía magnífico a los 37. Sus ojos, sin embargo, sostenían ese aspecto cada vez más vacante. Había estado documentando durante meses. «Feliz cumpleaños, Iris», dijo. Las palabras ensayaron hueco. Se inclinó para besar mi mejilla. Sus labios cubiertos a pesar de la ducha caliente. Madre está emocionada por esta noche. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si estás disfrutando de estas historias de empoderamiento, considere suscribirlo, es completamente gratis y nos ayuda a construir esta increíble comunidad. Vamos a sumergirnos. Estoy seguro de que ella lo es. Pensé, pero respondió con calidez practicada. Era tan generoso de Victoria a arreglar todo. Mi voz que había perfeccionado en los tribunales para influir en los jurados. No traicionó el hielo que se formaba dentro de mi pecho. ¿En qué estás trabajando?, preguntó, mirando mi laptop de ropa. Solo revisando los documentos de fusión de Westbrook. Mentí sin problemas. Incluso las chicas de cumpleaños no tienen días libres al llamado. Bueno, y Pierce. Él asintió, aceptando esto sin duda. Cuando nos conocimos hace 6 años, me habría burlado de mis tendencias adicionales para el trabajo. Tal vez trató de convencerme de que James se había ido, reemplazado por este autómata pulido, quien respondió a las señales de su familia como un animal entrenado, mientras se vestía para su mañana en la oficina familiar. Me retiré a mi vestidor. El único lugar en nuestra piedra rojiza Beacon Hill sin cámaras. Victoria había instalado el sistema de vigilancia el año pasado durante nuestra renovación. Una medida de seguridad reflexiva para su amado hijo y nuera. Solo yo sabía sobre el pequeño dispositivo. Descubrí durante una búsqueda metódica hace 3 meses. Solo yo sabía que los había dejado funcionales, pero los alimentó con un bucle de actividad de rutina cuando necesitaba privacidad. Dentro del armario, presioné mis dedos contra una costura casi invisible en la pared. Un panel se abre revelando un estuche resistente al agua que contiene discos duros, una computadora portátil de respaldo y 3 teléfonos quemadores. Mi póliza de seguro, mi arma, durante 4 años. Identificación. Ha sido la imagen perfecta de la dinastía Harrington. Graduado de Harvard Law, estrella en ascenso en el bufete de abogados corporativos más prestigiosos de Boston. Miembro de la junta de la Fundación Charitable y esposa dedicada a James Harrington. Heredero de una de las fortunas más antiguas de Nueva Inglaterra. Las páginas de la sociedad nos amaban. Victoria me desfilizó en cada función como un premio pura sangre. Nadie sospechaba que detrás de mi maquillaje cuidadosamente aplicado y ropa de diseñador, estaba construyendo un caso que derribaría al imperio Harrington rompiendo. Comenzó con discrepancias que noté al ayudar a James a revisar algunos documentos comerciales familiares. Números que no suman subsidiarias en países con leyes bancarias cuestionables. Luego vinieron las extrañas reuniones de las que James regresaría con un comportamiento alterado, más retirado, menos decisivo. La forma en que Victoria susurraría cosas en su oído en las reuniones familiares que cambiarían su comportamiento al instante. Había pasado 3 años defendiendo a las corporaciones contra las acusaciones de fraude. Sabía cómo era la manipulación financiera. Sabía cómo era el control psicológico para el día. Encontré a James mirando catónicamente un video enviado por su primo. William, fue el día en que comencé mi investigación secreta en serio. Esa noche compré el primer teléfono de quemador de mi efectivo oculto. Extraje una tarjeta micro SD y la inserté en mi teléfono seguro. Los archivos cifrados contenían todo. Transferencias bancarias a cuentas offshore. Grabaciones de reuniones familiares donde hablaron abiertamente sobre acondicionamiento, ciertas respuestas en James. Evidencia de manipulación del mercado y sobornos para funcionarios federales. Mis dedos se desplazaron al nuevo fil. Fotografías tomadas ayer de Thomas Wedley. James supuso que el terapeuta de la infancia se reúne con Victoria en su casa de Back Bay, el mismo hombre referenciado en documentos como consultoría de comportamiento, y pagó $30,000 mensualmente de una compañía Shell Harrington. Revisé mi reloj 7:15 Casi es hora de convertirse en Elise Harrington nuevamente. Reemplace todo. Selló el compartimento y seleccionó un conservador. St. John Trapp para traición esa mañana. La audiencia de la prensa de Cod terminaría al mediodía, dándome tiempo para cambiar para mi nacimiento. Celebración en el restaurante Harborside favorito de Victoria. Mientras apliqué mi maquillaje, practicé mis expresiones en el espejo. Sorpresa encantada. Apreciación graciosa. Afecto devoto. Las mismas expresiones que había usado durante años mientras recogía evidencia contra la gente, quien había vaciado a mi esposo y construyó una empresa criminal detrás de una fachada filantrópica. James apareció en la puerta, impecablemente vestido con un traje personalizado,
cabello perfectamente peinado. Una vez que verlo así me habría acelerado el pulso. Ahora catalogo los cambios en él. Las pupilas ligeramente disminuidas. El retraso microscópico antes de las respuestas emocionales. La nueva tensión en su mandíbula. Estás preciosa, dijo mecánicamente. Gracias, cariño. Me puse de pie y enderecé su corbata ya perfecta. Estudiar sus ojos para cualquier parpadeo del hombre que se había casado con el amortiguación. Te veré esta noche. No dejes que tu madre se vaya por la borda con las sorpresas. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Ella solo quiere todo perfecto para ti. Perfecto. La palabra favorita del Harrington. Su familia perfecta. Negocio perfecto. Control perfecto. Mientras reuní mi maletín y materiales judiciales. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Victoria. Donde el Blue Valentino esta noche. James te ama en ese color. Otro comando disfrazado de consejo maternal. Envié un mensaje de texto con una respuesta agradecida. Luego seleccionó el Crimson Dior que había estado guardando para una ocasión especial. Pequeñas rebeliones me mantuvieron san. Mientras reuní mi caso en el Uber a la corte, revisé mi trabajo de casos real. Compartimentación como había aprendido a hacer. Durante el día, todavía era al menos el abogado de defensa corporativa de Harrington. Mis clientes confiaron en mí. E irónicamente, las habilidades que me hicieron efectivas en su defensa me habían hecho devastadoras. Al construir mi caso contra los Harrington en los pasos del tribunal, revisé mi aplicación de mensajería segura. Mi contacto en la SEC había confirmado la recepción de mi última inteligencia. Avanzando esta próxima semana, había escrito. Necesito algo más de su fuente. Sonreí mientras volvía a escribir. Una última pieza que viene esta noche. Poco sabía Victoria que su elaborada trampa de cumpleaños para M, en cambio, se convertiría en los Harrington en enmascarar. Esta noche en mi celebración de cumpleaños, rodeado por la élite de Boston y los aliados más cercanos de la familia, todo cambiaría. Encendí mi teléfono y ascendí los pasos del tribunal. Mi expresión serena, mi postura confía en el interior. Estaba contando las horas. La fachada perfecta estaba a punto de romperse. Y yo estaría allí. Teléfono de cámara en la mano para capturar cada momento condenatorio. Los jardines de Estia brillaban como un espejismo en el borde del puerto de Boston. Su arquitectura de vidrio y acero captura la puesta de sol en hues of gold and crimson. Pensé, por lo que prometía ser una sangre disfrazada como una celebración. El restaurante tenía una lista de espera de 3 meses, pero el nombre de Harrington había asegurado no solo una reserva, pero toda la terraza en la azotea. Señora Harrington, bienvenida. La matride prácticamente se inclinó cuando llegó nuestro auto de la ciudad. La señora Victoria ha estado preguntando por usted. Estoy seguro de que ella lo ha hecho, murmuré, aceptando el brazo mecánico de James. Había estado en silencio durante nuestro viaje, revisando su reloj cada pocos minutos como si cronometría su actuación. El ascensor ascendió suavemente a la azotea, y usé esos momentos para centrarme en mí. Mi carmesí Dior abrazó mi cuerpo como armadura. El color una declaración de guerra silenciosa contra la directiva azul de Valentino de Victoria. James ni siquiera había notado mi desafío. Otra señal de su desapego. Las puertas se abrieron a una cuadra cuidadosamente orquestada. Candeladores de cristal suspendidos de cables invisibles. Creó la ilusión de estrellas flotando sobre la vista del puerto. Orquídeas blancas. La firma de Victoria adornaba cada superficie y posición estratégicamente. En todo el espacio había aproximadamente 50 invitados, todos sonriendo con el calor practicado de los depredadores. Feliz cumpleaños. El saludo colectivo me pasó por mí tan artificial como el perfume de las orquídeas. Victoria se deslizó hacia adelante, resplandeciente en Midnight Blue Chanel, su plateado bob brillando debajo de los candelabros. A los 62, seguía golpeando la gran dama de la sociedad de Boston, cuya crueldad fue superada solo por su habilidad al ocultarla. Querida Elise, ella me abrazó. Su perfume de desastre aéreo me envuelve como cloroformo. Sus labios cepillaron mi mejilla mientras susurraba. Blue habría complementado mejor a James para las fotografías. Quería sorprender a todos. Respondí, haciendo coincidir su calor alineado de acero. Incluso en mi cumpleaños. Sus ojos mostraron la primera respuesta auténtica que había visto de ella en meses. Se recuperó, vinculando instantáneamente su brazo a través del mío para desfilarme a través de mi celebración. Todos importantes están aquí, ella anunció, guiándome más allá de la élite de Boston. El comisionado de policía, 2 senadores estatales, un juez federal, 3 presidentes universitarios. Noté cada cara, revisándolos mentalmente contra mis archivos de Harrington Connections. Ninguno de mis socios legales estuvo presente. No es mi amigo más cercano de Harvard. No es mi mentor de mi primera firma. La lista de invitados había sido desinfectado de cualquier persona con una conexión genuina conmigo. Cualquiera que pueda notar si algo iba a pasar al lanzamiento real debajo de la chapa Harrington. Champagne corteládula. El primo de William Harrington James y el arreglo legal de la familia. Apareció en mi codo con 2 flautas. Gracias, Will. Acepté. No beber. Encantado de verte aquí. No se lo perdería. Él respondió, sus dibujos educados de Harvard se extendieron por algo urgente. Sus ojos se lanzaron a la entrada, donde noté a un hombre de cabello plateado en un traje de carbón impecablemente a medida que fue escoltado. Disculpe, un momento que vi interceptará al recién llegado,
Thomas Wedley, el terapeuta infantil cuyas prácticas aparentemente se habían extendido mucho más allá del tratamiento convencional. El hombre que recibió pagos mensuales clasificados como mantenimiento conductual en los libros de contabilidad privados de Harrington. Un servidor con toldo se proporciona una cobertura perfecta para desplazarse más cerca de su conversación. La línea de tiempo requiere aceleración. ¿Qué estaba diciendo? Su espalda a la fiesta. Los fideicomisarios no se extenderán de nuevo, empujando el protocolo riesgos de inestabilidad. Bitley respondió, su tono clínico inconfundible. Incluso en la conversación silenciosa, el acondicionamiento requiere. Ya no tenemos ese lujo. Cortaremos las obligaciones contractuales son la escala. Si no está completamente controlado por la fecha de desembolso. Notaron mi proximidad y giraron suavemente a los saludos. El apretón de manos de Bitley fue breve. Sus ojos me evalúan con desprendimiento clínico. Señora Harrington, feliz cumpleaños, dijo. Te ves radiante. Gracias, doctor Bitley. James mencionó. Podrías asistir. Mentí que ha sido lo que. 15 años desde que trabajaste con él. Su sonrisa se apretó dentro y fuera. Los Harrington se parecen más a la familia que a los clientes. Qué afortunado para todos. Respondí, señalando la ligera dilatación de sus alumnos. Estaba nervioso. Bien. A lo largo de la siguiente hora circulé cuidadosamente, desempeñando mi papel mientras observa la dinámica de la habitación. Victoria permaneció en el epicentro. Su risa teatral. Sus ojos me rastrean constantemente. Cada vez que James se me acercaba, su atención se intensificó, como si monitoreé el experimento de laboratorio. James mismo se mudó a través de la fiesta como un sleepwalker, respondiendo a los invitados con bromas programadas. 2 veces atrapé a Bitley viendo nuestras interacciones, haciendo notas sutiles en su teléfono. Maravillosa participación, comentó el juez Holloway, uno de los aliados más largos de Harrington. Victoria ciertamente sabe cómo celebrar a la familia. De hecho, estuve de acuerdo, aunque me sorprende que mis colegas de la ley no pudieran hacerlo. Lista de invitados exclusivo. Se rió entre dientes. Victoria fue bastante específica sobre mantener esto íntimo. Por íntimo se refería a vulnerabilidad controlada, pisotado en la parte posterior de mi cuello. Esta celebración fue sellada herméticamente. Cualquiera aquí se pondría de lado con los Harrington si algo me sucediera. La fiesta cambió a la cena. Victoria orquestando la siembra con precisión táctica. James a mi derecha, ella en la cabeza de la mesa. Bitley se colocó directamente frente a mí, su mirada evaluando clínicamente cada interacción entre James y yo. Victoria golpeó su cristal, silenciando la conversación antes de cenar un brindis por mi amada nuera. Ella se puso de pie al mando de la habitación con autoridad practicada. Hace 5 años, James trajo a casa a este brillante y hermoso abogado, y supe de inmediato que ella era especial. Sus ojos se encontraron con los míos, cálido en la superficie, glacial debajo. Y Lee se ha convertido en todo lo que los valores de la familia Harrington. Leal, discreto y comprometido con nuestro legado. La reunión murmuró la aprobación. Mantuve mi sonrisa agradecida mientras traducí su mensaje real. Somos dueños de Elise. Victoria levantó su vaso. Que este 35º año sea transformador. La palabra colgaba en el aire como una promesa o una amenaza. Como los servidores presentaron el primer curso, Victoria se deslizó detrás de mi silla, descansando las manos cuidadas sobre mis hombros a los espectadores. Un gesto materno. Sentí la presión depredadora de su agarre. Una noche tan perfecta. Ella murmuró, su voz llevando solo a mis oídos. Y después de la cena, un anuncio muy especial sobre el futuro de la familia. Sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente en mi hombro antes de que se alejara, dejando atrás el aroma persistente de su perfume, y la clara impresión de una trampa a punto de surgir. Miré a James, encontrando sus ojos fijos en su vaso de agua, dedos tocando un patrón rítmico que documenté en mis notas. Un comportamiento que siempre siguió a las conversaciones privadas de Victoria con él. Todo lo que habían planeado para esta noche se aceleraba. La presentación del regalo vendría después del plato principal. El momento elegido de Victoria para cualquier anuncio que haya orquestado. Tosé el teléfono delgado en mi embrague, confirmando que estaba listo para grabar. Los agentes federales con los que había estado trabajando estaban en espera, esperando mi señal. El primer curso llegó. Ostras dispuestas en un círculo perfecto. Victoria me sonrió desde la cabeza de la mesa, levantando su vaso en otro tostado silencioso. Le devolví la sonrisa, levantando mi champán intacto. Que comiencen los juegos. Las placas del plato principal fueron despejadas, dejando atrás un expectante silencio. Victoria asintió con el personal de peso, quien comenzó a organizar una elaborada exhibición de regalos envueltos en una mesa superior de mármol. Giró al centro de la terraza. Toda la parte de los regalos del espectáculo que sospeché estaban tan vacíos como las sonrisas que me rodean. Antes del postre, Victoria anunció, comandar la habitación con facilidad practicada. Debemos honrar a nuestra cumpleañera correctamente. Los invitados se arreglan en un semicírculo perfecto. Los teléfonos inteligentes que aparecen en manos cuidadas. En años anteriores, podría haberme sentido incómodo al ser el centro de atención. Esta noche das la bienvenida a cada cámara. James me guió a la mesa de regalos con un presionado firmemente contra el pequeño de mi espalda. Su toque,
una vez cálido y tranquilizador, ahora se sentía mecánico. Un gesto de práctica en lugar de una conexión íntima. Empiece con este. Victoria instruyó, entregándome una pequeña caja envuelta en Signature Tiffany Blue. Un murmullo colectivo de aprecio se extendió por la reunión. Lo acepté con una sonrisa de práctica. Desenvolverlo deliberadamente dentro. Ubicado en brazalete de platino de satén blanco con diamantes. Una hermosa esposa. Es encantador, dije, sosteniéndolo para las fotografías requeridas. James, ayuda a tu esposa a ponerlo. Victoria dirigida mientras la sujetaba alrededor de mi muñeca. Sentí el peso de eso. Otro enlace en su cadena. La actuación continuó a través de varios regalos más. Todo caro. Todo seleccionado para reforzar mi posición como posesión de Harrington en lugar de un individuo. Un bolso de diseñador, un fin de semana en su finca Vineyard de Martha's Vineyard. Una donación a mi nombre a la Fundación Harrington. Y ahora, la voz de Victoria se suavizó dramáticamente para nuestro anuncio especial. Ella se deslizó hacia adelante. Sus movimientos cronometraron con tanta precisión que podría haber sido coreografiada. El aroma de su mes perfume llegó un momento antes de que ella lo hiciera, envolviendo a mi alrededor como un constrictor invisible. Las habitaciones calladas. Todos los ojos se centraron en nuestra cuadra Victoria. James y yo arreglamos figuras en un tablero de ajedrez. Su mano descansaba sobre el hombro de James, dedos cavando ligeramente en un punto de presión preciso. Documenté en mi investigación sobre desencadenantes físicos. Y Liz ha sido un tesoro para nuestra familia. Victoria comenzó, su voz honró con falso calor. Dedicado, solidario. El socio perfecto para James durante estos 5 años críticos de su carrera. 5 años. La duración exacta especificada en las condiciones de desembolso de confianza. Los ojos de Victoria brillaron mientras se inclinaba más cerca de James. Sus labios casi tocan su oído. Activé la función de grabación en mi teléfono con un movimiento discreto. Recuerda tu deber. Ella susurró, aunque en el silencio roó, las palabras llevadas. Proteger lo nuestro. Vi que sucedía en cámara lenta. Los alumnos de James se limitan a identificar. Su mandíbula se aflojó momentáneamente antes de apretarse en una línea rígida. El ligero temblor en su mano izquierda se calmó por completo. Luego vinieron las palabras entregadas en un tono plano. Nunca había tenido noticias suyas antes de que nos haya traicionado. La habitación contuvo su aliento colectivo. Victoria dio un paso atrás, la satisfacción brillaba en sus ojos mientras veía actuar su creación. ¿A qué te refieres, James? Yo pregunté. Mi voz estudió a pesar de la anticipación eléctrica que me atraviesa. Sabemos sobre la investigación. Él continuó. Cada palabra se midió programada sobre los archivos. Los contactos con el CC. Los jadeos se extendieron a través de la reunión. Exactamente como había anticipado. Victoria quería testigos de mi supuesta traición. Crear una narración antes de que el caso federal pueda romperse. Lo que no había anticipado completamente fue lo que vino después. El brazo de James se movió con una velocidad impactante. El sonido de la bofetada resonó en la terraza como un disparo, seguido de silencio absoluto. El impacto me golpeó de lado contra la mesa de mármol. Probé cobre cuando mis labios se separaron. El piso fresco presionó contra mi mejilla mientras yacía allí, sintiendo el aguijón florece en mi cara. 4-3 latidos del corazón. Nada movido. La élite de Boston se quedó congelada, presenciando una fractura en la fachada perfecta de Harrington. Luego, cuando Victoria se movió para hablar, para girar esto en otra narración, el pobre James empujó al borde por su traicionera esposa. Algo inesperado sucedió. Me reí. Comenzó pequeño, una burbuja de sonido que escapó de mis labios ensangrentados. Luego creció, resonando a través de la reunión aturdida. Me empujé a mí mismo. Crimson Dior se unió de sangre y continuó riendo. Risas claras y genuinas que atraviesan la atmósfera fabricada como una cuchilla. Tiempo perfecto, Victoria, dije. Mi voz que lleva a través de la terraza silenciosa. Cada teléfono inteligente aún se eleva, aún grabando. No podrías haberlo escrito mejor si lo intentaste. La confusión nubló sus características perfectamente compuestas. Esto no estaba en su escenario. Se suponía que la esposa deshonrada se encogería para suplicar. Tal vez amenazar semanalmente antes de ser escoltado. James, ella espetó. Ayuda a tu esposa. Ella está claramente mal. Pero James se quedó inmóvil. El horror amaneció en sus ojos cuando la programación se fracturó. Miró su mano como si perteneciera a otra persona. ¿Qué solo hice? Susurró. El aspecto vacante retrocedió. Y Liz, me levanté sin ayuda, aplicando mi labio dividido con una servilleta de lino blanca. La sangre brillante floreció como una acuarela japonesa. Debes revisar tus teléfonos. Me dirigí a la reunión con calma. Todos han presenciado y grabado una demostración perfecta del programa de acondicionamiento de Harrington. El mismo programa documentado en los archivos que he pasado años recopilando. Me volví para enfrentar a Victoria directamente, saboreando el momento. Su compostura comenzó a romperse. 5 años, Victoria. Ese era el requisito para que James accediera a la confianza de su abuelo. Un matrimonio estable durante 5 años. Sonreí,
sabiendo sangre. Pero el asalto frente a los testigos tiende a complicar los procedimientos de divorcio. No es así, comprender amaneció en sus ojos, seguido de algo que nunca había visto allí antes. Temor a haber hecho esto deliberadamente. Ella siseó. Nos provocaste. No tuve que hacerlo, respondí. Has estado acondicionando a James durante años. Todo lo que tenía que hacer era esperar y documentar. Me gesto a la multitud de caras conmocionadas y teléfonos elevados. Y ahora también lo ha hecho a todos los demás. Las piezas del rompecabezas se ensamblaron durante años. El fraude financiero, la manipulación psicológica, el control cuidadosamente orquestado de James, acababa de ser validado por su acciones frente a la estructura de poder misma que habían cultivado. Mi teléfono está enviando paquetes de datos interesantes a varias agencias en este momento. Continué con conversación, incluida la evidencia de cómo la Thomas Wedley ella ayudó a condicionar a James a responder a desencadenantes específicos. Asentí hacia el terapeuta que se había vuelto mortal pálido. La programación de respuesta física fue particularmente efectiva. No dirías, doctor. La primera vez de una alerta de noticias sonó desde el teléfono de alguien. Entonces anoté. Y otro. Mis mandos muertos. Que había activado en el momento en que el GPS y Nippon registró un impacto consistente con el asalto físico. Enviar mi paquete de evidencia completa a las autoridades y seleccionar medios de comunicación. El imperio de Victoria no fue solo agrietarse. Estaba implosionando en tiempo real frente a la misma sociedad. Ella había manipulado durante décadas. Y mientras estaba parado allí, sangre en mis labios y triunfo en mi corazón, sabía que no había vuelto. No puedes posiblemente. Victoria comenzó pero se congeló cuando su teléfono intervino con las mismas noticias a leer. Ahora ondulando a través de la reunión, James se quedó paralizado, mirando a Swan, como si perteneciera a otra persona. El horror de su acción visiblemente amaneciendo sobre él. Su programación se estaba rompiendo. Grietas que aparecen en la fachada que se habían construido alrededor de su verdadero yo. Ilis, no quise que no sé por qué. Su voz rompió, emoción genuina que rompió el condicionamiento. Sé que no lo hiciste, dije suavemente, dirigiéndome directamente por primera vez en meses. Ese es exactamente mi punto. Me volví para enfrentar a la aturdida audiencia. Estas poderosas personas que habían sido el escudo y la espada de Harrington durante décadas. La sangre en mi labio me dio una autoridad extraña. El poder de la verdad innegable para quienes revisan sus teléfonos. Sí. Esa alerta es sobre la familia Harrington, confirmé, mi voz de la corte que transportaba claramente a través de la terraza. Lo que acabas de presenciar es la culminación de un año de 5 años. Investigación sobre una de las empresas criminales más sofisticadas de Boston. La cara del juez Holloway se había ido. Al senador Prescott ya estaba retrocediendo hacia la salida. Llegué los ojos con cada uno de ellos. Asegurarse de que entendieran su complicidad también fue documentado. La Fundación Harrington ha lavado aproximadamente $3 y 40 millones a través de sus programas de caridad. Continué, desviando fondos destinados a la educación. Iniciativas en cuentas en alta mar controladas por compañías Shell en las Islas Caimán y Singapur. La compostura victoriosa se estaba desmoronando visiblemente ahora, su mano perfectamente cuidada agarrándose en su garganta, donde un pulso martillado debajo de su collar de diamantes. No tienes pruebas. Ella siseó, pero sus ojos se lanzaron a Thomas Wedley, quien había comenzado a avanzar hacia la salida. Dr. Bitley, quizás le importe explicar a todos el significado de Project Sentinel. Llamé, deteniéndolo en seco. El programa de modificación de comportamiento que ha estado implementando en Jame desde que tenía 12 años, diseñado para garantizar el cumplimiento completo de las directivas familiares. Bitley froze, su destacamento clínico desapareciendo cuando 50 pares de ojos se volvieron hacia él. Eso es información terapéutica privilegiada. Tartamudeó, aferrándose a la jerga profesional como escudo terapéutico. Hice eco, levantando una ceja. ¿Es eso lo que llamas condicionar a un niño para que responda a desencadenantes físicos y verbales específicos? Respuestas de programación que anulan su voluntad consciente. Hice un gesto a James, quien se había hundido en una silla, su rostro enterrado en sus manos. Le gustaría explicar los pagos mensuales de $30,000, categorizado como mantenimiento conductual en los libros de contabilidad privados de Harrington. Me volví a la reunión, usando cada habilidad con los ojos perfeccionados en la sala del tribunal para mantener su atención. Mi paquete de evidencia, que ahora ha sido recibido por la SEC, FBI y el Boston Globe, contiene más de 2,000 documentos que detallan el fraude financiero, evasión fiscal, manipulación del mercado y, más inquietante, el abuso psicológico de James Harrington para mantener el control de la fortuna familiar. William Harrington dio un paso adelante, adoptando su tono legal más autorizado. Estas son acusaciones salvajes de una esposa descontento. Si hubiera alguna verdad para ellos. La adquisición de Westlake, interrumpí, nombrando un acuerdo que había llegado a los titulares el año anterior. Comercio interno basado en la información obtenida a través del chantaje de un funcionario de la Comisión de Bolsa y Valores. Los documentos incluyen las comunicaciones originales, los pagos realizados a las empresas Shell, y los patrones comerciales exactos que siguieron. Williams Confident Expression falló al nombrar la transacción específica. Continué sin descanso, la donación caritativa al Boston Children's Hospital el año pasado, elogiado en cada periódico. El 87% de esos fondos fueron redirigidos a través de 3 fundaciones
fundamentos separados. Antes de aterrizar en una cuenta controlada por Victoria Harrington en Zurich, conocía la mirada de Victoria directamente. Número de cuenta 89 o 4-7721 tableros 3344-0012. Abrió bajo el nombre de Helen Marston, el apellido de soltera de tu madre. La especificidad de los detalles silenció cualquier objeción adicional en la multitud. Los teléfonos ahora se estaban utilizando no solo para leer alertas, pero para buscar información de corroboración. La evidencia que había pasado años recolectando se estaba convirtiendo en conocimiento público en tiempo real. Victoria, siempre el estratega, intentó recuperar el control de la narrativa. Y Liz ha estado bajo una tremenda presión con su carga de casos. Ella comenzó a adoptar un tono preocupado. Hemos estado preocupados por su salud mental durante meses. Debatiremos el sistema de vigilancia instalado en nuestra casa durante la renovación del año pasado. Contrarresté, o el medicamento agregado a mi té de la noche por la noche, cuando trabajé tarde en ciertos casos. He hecho análisis de sangre que documentan los sedantes. Durante meses, un nuevo murmullo se extendió por la multitud. La iluminación de gas calculada era exactamente lo que muchas de estas poderosas mujeres se habían experimentado en los círculos de élite de Boston. Me volví hacia el Dr. Bitley, quien estaba paralizado con indecisión. El Dr. Bitley tiene la opción de hacer esta noche, anuncié. Los agentes federales que han recibido mi paquete de evidencia. Estará particularmente interesado en sus registros del programa de acondicionamiento. Sin embargo, me detuve deliberadamente, asegurándome de que estaba escuchando atentamente. Estoy preparado para recomendar la inmunidad a cambio de su testimonio completo sobre los métodos utilizados. ¿Y quién los autorizó? Los ojos de Bitley se abrieron a la línea de vida que se está lanzando. Lo mismo se aplica a cualquiera en esta sala. Continué, dirigiéndome a la reunión. Aquellos que se presentan voluntariamente con informatio será visto de manera muy diferente a aquellos que esperan citaciones. La fractura estratégica de la alianza Harrington estaba sucediendo más rápido de lo que ya había anticipado. Pequeños grupos estaban formando conversaciones susurradas que indicaban alianzas que cambian como placas tectónicas. James me miró, sus ojos más claros de lo que los había visto en meses. La programación interrumpida temporalmente por el SOC. ¿Cuánto tiempo has conocido?, preguntó, su voz apenas audible. 3 años. Respondí en silencio. Al principio noté pequeñas inconsistencias en su comportamiento después de las reuniones familiares. Entonces los episodios vacantes se volvieron más frecuentes. La pieza final fue encontrar el nombre de Bitley en esos registros de pago. Nunca quise lastimarte, susurró, angustia genuina rompiendo. Lo sé, dije y lo dije que, ¿por qué he pasado 3 años construyendo este caso? En lugar de simplemente dejarte, no fue la única víctima. Jaime. Victoria, al ver su control deslizándose por completo, hizo un intento final y desesperado. Esto es absurdo. James Stevens. Caro James estaba mirando la sangre en mi labio. Un terrible reconocimiento amaneció cuando los recuerdos comenzaron a romper el condicionamiento. Me hiciste esto, le dijo a su madre, su voz ganando fuerza. Todas esas sesiones con el Dr. Bitley cuando yo era niño. Los programas educativos especiales cada verano. Esta no es la primera vez que me has hecho. No pudo terminar la oración. Horror lavando sus rasgos. Se abrieron las puertas del ascensor, revelando a 2 hombres en trajes que encuestaron la escena con destacamento profesional. Tiempo perfecto, noté, reconociendo mis contactos del FBI. Caballeros, creo que varias personas aquí están ansiosas por hacer declaraciones. El lado de la evidencia reunido ya no era solo archivos en servidores asegurados. Se desarrollaba en el drama humano a través del terrac de la azotea. Como décadas de manipulación, el fraude y el control comenzaron a desmoronarse, hilo por hilo. Y en el centro estaba Victoria, su imperio desmoronado. Su máscara de perfección finalmente, irrevocablemente destrozada. Los agentes del FBI se movieron con deficiencia de práctica. Asegurar las salidas mientras se introduce a la multitud cada vez más agitada. Uno de ellos, agente Rivera, a quien había estado alimentando información durante meses, me dio un asentimiento casi imperceptible cuando se acercó a Victoria. Señora Harrington, tenemos la orden de incautar todos los dispositivos y documentos electrónicos en su poder, dijo, su tono profesionalmente neutral, mientras presentaba el papeleo. La mano de Victoria tembló mientras tomaba el documento. Sus ojos lo escanean con la desesperada intensidad de Someón, buscando una cláusula de escape. Encontrando ninguno, ella se volvió hacia William, quien ya había comenzado a alejarse de ella, el reparador legal de la familia ya calculando su propia estrategia de salida. Esto es absurdo, ella insistió, pero su voz había perdido su ventaja autorizada. ¿Sabes quién soy? Quien sabemos que es precisamente por qué estamos aquí, señora Harrington, el agente Rivera respondió. A nuestro alrededor, la elegante celebración del cumpleaños se había transformado en una escena de caos apenas contenido. Los servidores estaban congelados, botellas de champán todavía en han. Cuando la élite de Boston comenzó sus retiros estratégicos, el juez Holloway ya estaba hablando urgentemente en su teléfono. La esposa del senador Prescott estaba tirando de su manga, distanciándose del núcleo de Harrington. Los teléfonos continuaron zumbando con una urgencia creciente. Vislumbré los titulares que parpadean en las pantallas. Brea King, familia Harrington bajo investigación federal. La familia filantrópica de élite de Boston acusada de fraude masivo. Alegaciones de manipulación psicológica Rock Harrington Empire. El Boston Globe se había movido más
más rápido de lo que había previsto, ya publicando la primera ola de revelaciones de mi paquete de evidencia. Las redes sociales estarían explotando. En cuestión de minutos, la mística de Harrington cuidadosamente construida se estaba desmoronando en tiempo real. Victoria hizo un último intento desesperado de mantener el control, elevando su voz para abordar a los invitados dispersos. Todo esto es un terrible malentendido, una disputa familiar que está trágicamente tergiversada. Su voz perfectamente modulada se agrietó ligeramente. Estoy seguro de que también podemos contar con nuestros amigos. Victoria, el comisionado de policía que hace unos momentos se había rido de sus bromas. Cortala con una sonrisa apretada. Creo que es mejor si hablamos mañana a través del consejo. El abandono estaba comenzando, como ratas de un barco que se hunde. Las poderosas figuras que habían protegido a los Harrington durante décadas estaban recalculando rápidamente su propia exposición. Cerca, James se había derrumbado en una silla, su raqueta respiratoria. Las paredes psicológicas construidas alrededor de su auténtico yo se desmoronaban, dejándolo expuesto a una avalancha de recuerdos y realizaciones emergentes. Los veranos en la casa del lago, murmuró. Los ojos desenfocaron las lecciones especiales con el Dr. Bickley, los dolores de cabeza, cada vez que cuestionaba las decisiones familiares. Me acerqué a él con cautela, inseguro de lo estable que era en este estado de transición. A pesar de todo, a pesar del aguijón de su bofetada todavía fresca en mi cara, sentí una compleja mezcla de reivindicación y preocupación. Había sido mi tormente y compañero víctima. James, dije suavemente, arrodillado a su lado pero manteniendo una distancia segura. El acondicionamiento se está rompiendo, será desorientador. Sus ojos encontraron los míos más claros de lo que los había visto en años. Te lastimé, susurró, el horror lavando su rostro, mientras alcanzaba mi labio dividido. No me tocan, yo nunca, pero lo hice. Recuerdo que me dijeron que estabas programado para responder a desencadenantes específicos. Expliqué mi voz. Estudiar el susurro de Victoria. El comando activó una respuesta que no era realmente suya. Al otro lado de la habitación, Thomas Bickley ya estaba en una conversación profunda con el segundo agente del FBI. Su desapego clínico reemplazado por la autopreservación nerviosa. Atrapé frases como la siguiente instrucción. Y no sabía la extensión completa. ¿Cuánto recuerdas sobre el acondicionamiento? Le pregunté a James. Presionó sus palmas contra sus templos. Fragmentos sesiones en el estudio en Lighthouse. Palabras repetidas mientras yo estaba bajo castigos con medicamentos. Cuando me resistí, su voz se rompió. Me han estado haciendo esto desde que tenía 12 años. Mi propia familia, mi propia madre. La realización parecía dolor físicamente a él. Su cuerpo se enroce hacia adelante como herido. Aquí estaba el verdadero James, emergiendo de debajo de capas de programación. Vulnerable, horrorizado, genuino. Victoria, al ver nuestra conversación, intentó intervenir a pesar del agente del FBI a su lado. James, darling, no la escuches. Llamó a la desesperación, haciendo que su voz se estrellara. Ella te ha vuelto contra tu familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de todo lo que le has hecho. Me corrigí, levantando para enfrentarla. La evidencia incluye grabaciones de video de sesiones de acondicionamiento. Sesiones de Victoria donde personalmente instruyó al Dr. Bickley qué comportamiento suprimir en su hijo. La cara de Victoria se contorsionó, su fachada cuidadosamente mantenida finalmente se rompió por completo. Necesitaba orientación, estructura. El legado de Harrington tuvo que ser protegido de su debilidad. La verdad desnuda de su perspectiva. Silenciar la habitación. Incluso los agentes del FBI detuvieron, presenciando el resbalón de la máscara para revelar las monstruosas prioridades debajo. James se paró temblorosamente. Años de programación, guerra con claridad emergente. Mi debilidad era querer mi propia vida, dijo. Cada palabra lo fortalecía, queriendo estudiar literatura en lugar de finanzas, queriendo casarse por amor en lugar de ventaja estratégica. Sus ojos encontraron los míos. ¿Era algo real entre nosotros, o solo estaba siguiendo otro script? La pregunta me perforó. A pesar de todo, descubrí a pesar de mi ira justificada. No pude torcer el cuchillo más. El comienzo fue real. Respondí honestamente antes de que intensificaran el condicionamiento. Por eso me quedé. Vi vislumbres de quién eras realmente, lo suficiente como para saber que eras tanto una víctima como cualquiera. Habían dañado afuera. Las luces de la policía ahora se iluminaban la noche, reflejando las aguas del puerto. Más agentes federales estaban llegando, junto con los equipos de respuesta de evidencia. El colapso del imperio de Harrington se aceleró por el minuto. Victoria estaba haciendo leía formalmente sus derechos. Su postura aún se regulaba a pesar de que todo se desmorona a su alrededor. William ya estaba negociando su mente legal, calculando los beneficios de la cooperación temprana. Thomas Bickley se sentó solo, garabateando lo que parecía ser una declaración detallada. De vez en cuando miraba a James con lo que podría haber sido arrepentido. Lo estaba de pie a través de las carreteras. Mi venganza fue completa. La evidencia que había reunido garantizaría justicia para los delitos financieros, la manipulación, el abuso psicológico. Podría alejarme, no. Deja a James para encontrar su propio camino a través de los restos. Pero mientras lo veía luchar para procesar décadas de manipulación psicológica, reconocí algo de mí mismo en su desorientación. Había pasado 5 años viviendo
una doble vida, mantener una fachada perfecta mientras persigue objetivos secretos. Ambos habían sido cambiados por la influencia tóxica de Harrington. Puedo ayudarte a entender lo que hicieron, me ofrecí, sorprendiéndome a mí mismo. He documentado las técnicas, los desencadenantes. Podría ayudar con su recuperación. James miró la vulnerabilidad y la esperanza, que lucha por la vergüenza en su expresión. Después de lo que te hice, ¿por qué me ayudarías? Toqué mi labio dividido, sintiendo el estín. Porque a diferencia de tu familia, puedo distinguir entre los títeres y los titiriteros que nos rodean. El imperio de Harrington continuó su espectacular implosión. Años de manipulación y engaños puestos a la dura luz de la justicia. Y en ese caos hice mi elección. 6 meses después de que mi celebración de cumpleaños se convirtiera en apocalipsis, me senté en el corte de la Corte Federal viendo a Victoria Harrington entrar esposado. Atrás quedaron la ropa de diseñador y el maquillaje perfecto, reemplazado por un mono emitido por la prisión y la palidez que proviene del confinamiento. Aún así, ella mantuvo la cabeza en alta, negarse a reconocer a los espectadores que habían venido a presenciar la caída de las matriarcas. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, ex socios comerciales, y lo más importante, otro, que había sido víctima de la familia Harrington durante décadas. Algunos que había encontrado a través de registros financieros, otros se habían presentado después de que se rompieron los informes iniciales. Cada uno llevaba su propia historia de manipulación, coerción o destrucción financiera. Todos se elevan. El alguacil llamó cuando el juez Montsut entró, no juzgar a Holloway, quien se había recusado inmediatamente después de mi revelación de cumpleaños y ahora estaba bajo investigación. El mismo para su papel en varios resultados judiciales cuestionables de Harrington. Los procedimientos se movieron con el ritmo inexorable de la justicia. Finalmente desatado, la fiscalía presentó pruebas meticulosamente organizadas para mis archivos, y se expandió sustancialmente a través de la investigación federal que siguió a los registros bancarios, testimonios de testigos, evaluaciones psicológicas. La verdad pospuso debajo de las duras luces fluorescentes de la sala del tribunal. El equipo legal de Victoria se había derrumbado en los meses anteriores. William Harrington había convertido la evidencia de los estados casi de inmediato. Priorizar la autopreservación sobre la lealtad familiar. Los destacados abogados defensores inicialmente retenidos habían retirado uno por uno, a medida que la profundidad de la evidencia se hizo clara. Ahora, ella se sentó junto a un tribunal designado por defensa, quien parecía abrumado por los casos complejidad. Durante un recreo, Mara Chen, uno de los contadores forenses asignados al caso, se me acercó en el pasillo. Hemos rastreado más de 480 millones de dólares en fondos mal apropiados. Ella dijo en voz baja. Sus estimaciones iniciales fueron conservadoras. Asintí, sin sorprender. ¿Qué pasa con la confianza, que es la parte interesante? Mara respondió. El documento de confianza original del abuelo contenía cláusulas de operación ética que la familia había suprimido. El tribunal está considerando utilizar esas disposiciones originales para redirigir los activos hacia la restitución. Este desarrollo validó mi más profunda esperanza de que la justicia no signifique el castigo para el culpable, pero restauración por los dañados. La fortuna de Harrington construyó a través de generaciones de manipulación y fraude. Se usaría para curar el daño que habían causado. Fuera de la corte pase cada tarde. Me reuní con ex empleados, socios comerciales, e incluso miembros de la familia que habían sido apartados cuando cuestionaron los métodos de Victoria. Cada uno compartió piezas del rompecabezas que no había conocido. Extender el patrón de abuso y control décadas antes de mi participación con la familia. Angela Harrington James Cousin, que había sido desheredada a los 19 años por rechazar la orientación profesional de Victoria, se convirtió en un aliado particularmente valioso. Sus ideas sobre la dinámica familiar ayudó a los fiscales a comprender la naturaleza sistemática de la manipulación psicológica. Se lo hicieron a todos de diferentes maneras. Ella explicó durante una de nuestras sesiones de estrategia. Claro, James obtuvo lo peor. Después de que su padre murió, Victoria lo vio como la clave de todo. El testimonio de Thomas Weddle resultó devastador para la defensa de Victoria. A cambio de inmunidad, proporcionó registros detallados de las técnicas de acondicionamiento empleadas, los disparadores específicos instalados y las instrucciones explícitas de Victoria con respecto al desarrollo de James, la precisión clínica de sus notas. No dejó lugar a dudas sobre la naturaleza deliberada del abuso psicológico. James mismo estaba ausente de los procedimientos. Recibir tratamiento en una instalación especializada centrada en la desprogramación y la recuperación de la manipulación psicológica. Su propia posición legal se mantuvo compleja, tanto autor como víctima. La bofetada que había sido el catalizador de Harrington. La caída se estaba considerando a la luz del condicionamiento documentado. Lo visité una vez al mes. Mantener los límites profesionales mientras proporcionaba información que ayudó a su recuperación. El hombre que emergía de debajo de las capas de programación fue reflexivo, incierto y lidiando con una profunda culpa por las acciones tomadas bajo la influencia de su madre. No sé quién soy sin sus directivas, confesó durante una visita, sentado en el jardín de las instalaciones. Los primeros indicios de la primavera que emergen a nuestro alrededor. Incluso mis preferencias, alimentos,
ropa, opiniones. Estoy cuestionando todo lo que realmente es progreso. Le dije. El yo auténtico hace preguntas. El programa Self sigue las instrucciones. Él logró una pequeña sonrisa. Genuina, no la expresión practicada a la que me había acostumbrado durante nuestro matrimonio. Nunca dejaste de preguntas. Tú, no es mi naturaleza. Respondí. Tal vez por eso el acondicionamiento no funcionó en mí. Lo que seguía sin hablar entre nosotros fue el futuro de nuestra relación. El matrimonio se había construido en locales falsas, manipulado desde el principio por las maquinaciones de Victoria. Sin embargo, algo auténtico había existido brevemente antes de que la programación más profunda se apoderara de, si eso podría ser recuperado, o si debería be. Seguía siendo una pregunta abierta que ninguno de nosotros estaba listo para responder. Mi propia vida se había transformado por completo. Había renunciado a Calvel y Pierce, incapaz de volver a las corporaciones defensor después de ver cómo el poder podría corromper incluso las instituciones más prestigiosas. En cambio, establecí la Fundación Legal de Libertad Cognitiva, centrándose en casos que involucran manipulación psicológica, curso de control y explotación financiera. Nuestros primeros clientes fueron el ex empleado de Harrington, que habían sido sometidos a NDSA y contratos coercitivos. Dentro de 3 meses, nos expandimos para representar a las víctimas de otros, familias poderosas y corporaciones que utilizan tácticas similares de control psicológico. Básicamente ha creado una nueva área de práctica, comentó mi ex mentor cuando nos conocimos para tomar un café. Libertad psicológica como derecho legal. El trabajo de la fundación pronto se extendió más allá de la representación legal. Desarrollamos programas educativos para la aplicación de la ley, jueces y terapeutas para reconocer signos de manipulación psicológica. Me asocié con los defensores de la libertad cognitiva para impulsar los cambios legislativos, fortalecer las protecciones contra el control coercitivo. El día que Victoria Harrington fue sentenciada a 28 años en prisión federal por fraude, crimen organizado y conspiración, me senté en la parte trasera de la sala del tribunal en lugar de en el frente. Su imperio había caído. La justicia había sido atendida. Mi enfoque ya había cambiado al siguiente caso, la próxima defensa de la reunión de víctimas. Mientras la sala del tribunal vacía, James se me acercó. Su primera aparición en el proceso. Se veía diferente, más delgado con ropa casual en lugar de traje a medida, y ojos que tenían tristeza y claridad. Los fideicomisarios aprobaron el plan de restitución, dijo sin preámbulo. Todos los que dañaron recibirán una compensación, incluido usted. No hice esto por dinero. Respondí, lo sé. Dudó por eso. Les pedí que dirigieran mi parte personal a su fundación. Parece apropiado que con lo que pretendían controlarme debería usarse para liberar a otros. El gesto representaba algo profundo, un acto de elección autónoma, quizás la primera decisión verdaderamente independiente que había tomado en décadas. Gracias, dije simplemente. Nos quedamos allí brevemente. 2 personas cambiaron para siempre por la misma influencia corrupta, ahora encontrando nuestros caminos separados hacia la redención. El trabajo de su fundación comenzó, luego se detuvo. Me gustaría ayudar cuando esté más avanzado en recuperación. Mi experiencia podría ser útil para otros. Estuve de acuerdo. A medida que nos separamos fuera del tribunal, ni hacer promesas sobre el futuro, me di cuenta de que la saga Harrington nunca había sido solo exponer la corrupción o buscar venganza personal. Se había convertido en algo mucho más significativo, una recuperación de auténtica autogestivo de TOS, quien programaría seres humanos como el software. El camino por delante sería un desafío con las familias e instituciones más poderosas para confrontar, pero con cada caso, cada cliente, cada pequeña victoria, estaba construyendo algo que Victoria Harrington, con toda su riqueza e influencia, nunca había poseído, un legado de liberación en lugar de control. Esa quizás fue la forma más perfecta de justicia.